Necesidad de actualización. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. No debemos conformarnos con este siglo, es decir, no debemos adaptarnos a los modismos de este mundo. Al contrario, al ser rescatados por el Señor Jesús, nuestra mente tiene que ser totalmente renovada para que podamos transformarnos, nacer de nuevo y probar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Nuevas ideas, nuevas convicciones, nuevos principios, nuevos valores, nuevas metas, nuevos intereses, nuevas prioridades, nuevo entendimiento. Todo se vuelve nuevo para aquel que no está conforme con este mundo y desea probar la voluntad de Dios. La renovación de la mente se refiere a la necesidad de que actualicemos nuestro espíritu y muestra dónde se procesa la transformación. La mente conforme con el mundo envejece, es perezosa, no se actualiza, sigue la corriente y nunca verá la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No se adapte a las costumbres de este mundo, actualice su espíritu de acuerdo a la palabra de Dios. Fragmento del libro El Pan Nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.